vez has sentido ganas de romper la regla solo porque sí? ¿Me está manipulando o yo estoy exagerando? Si me cela es porque me ama. ¿Me ama o solo es costumbre? ¿Hasta qué punto yo me doy cuenta que debo pedir ayuda? Bienvenidos a Detrás del Caos, historias que merecen ser contadas. Ponte cómodo, abre tu mente y acompáñenos a descubrir lo que existe detrás del caos. Así es, les saluda Carol, psiquiatra. Les saluda Lisbeth, psicopedagoga. Les saluda Adriana, la conductora del podcast, y tenemos dos invitados especiales. ¿Podría presentarse, por favor? Muchas gracias por la invitación. Soy Marcela Valencia, tengo 24 años y hace un tiempo pasé por una relación tóxica. Bueno, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Andrea Mercado, cuento con 28 años de edad y pues durante mucho tiempo he tenido problemas con mi familia, problemas muy serios. Bueno, les damos la bienvenida a este podcast. Bueno, después de escuchar estas preguntas, creo que nos ha quedado la inquietud de que es un trastorno, ya que ahora en la actualidad se les define a las personas de que son tóxicas, de que tienen algún tipo de problema y que no van a atender. Y ese es el problema, Adri, porque a veces usamos las redes sociales para hablar de estos temas así de manera superficial, cuando un trastorno no es simplemente un mal día o una pelea momentánea, sino que son conductas repetitivas. O sea, no porque rompí una regla quería decir que tengo un trastorno de conducta. Exactamente. Todos podemos equivocarnos, todos podemos tener un mal día, pasar un mal momento. Sin embargo, para que este mal momento se convierta en un trastorno, tiene que ser consecutivo, repetirse, y son conductas de agresividad, conductas de tristeza, conductas desafiantes, que pues hacen daño a la persona que las padece y también a los demás. Y los trastornos de personalidad, el nombre suena un poco fuerte, pero no significa que alguien tenga muchas personalidades. De hecho, causa problemas en la vida diaria y también en lo académico. Y entonces la idea no es poner etiquetas, para nada. Es comprender detrás de un diagnóstico hay una persona, hay una historia y a veces la posibilidad de mejorar cuando necesitan y reciben la ayuda adecuada. Bueno, y justamente de eso trata este podcast, así que vamos a conocer la primera historia. Pasé por una relación tóxica hace unos meses. Ahorita, en la actualidad, en el momento estoy recibiendo ayuda psicológica. Mi madre me apoyó en esto. Y para empezar con mi historia, cuando conocí a Daniel, mi pareja de ese momento, creí haber encontrado el amor de mi vida. Ya sabes, ese sentimiento que te da cuando conoces a esa persona, sí, las mariposas en el estómago, todo eso, ¿no? Entonces yo creí que había encontrado a la persona a la que necesitaba en mi vida en ese momento. Tiempo después me di cuenta que no era así. Los cambios de su comportamiento empezó, creo que por pequeñas cosas que dejé pasar por alto. No sé, un comentario agresivo hacia mi persona, eh, agresividad tal vez, a veces me jaloneaba o ese tipo de cosas, ¿no? Mi relación con él empezó bien, me hice sentir la persona más especial del mundo. Luego se deterioró, empezó a desaparecer por horas, por días, y cuando regresaba actuaba como si nada hubiera pasado. En ese momento pensabas que eran normal las conductas que tenía en la relación. En ese momento, no. Traté de hablarlo con él, pero él siempre me decía que era algo normal, que yo lo exageraba, que era mi inseguridad hablando, que no sea tan tóxica. Entonces, lo normalicé. Creo que ese fue mi problema. Decir lo que tú sentías. Al inicio sí. Llegamos a hablar, llegamos a acuerdos, más o menos, si se puede decir así. Pero después ya no, lo dejé pasar, ya no me importaba. Lo único que quería era que estuviera conmigo, que no me dejara, porque era especial lo que teníamos, o al menos así lo sentí en ese momento. Me conformaba con lo mínimo que él me podría ofrecer. Un mensajito, una llamada, lo que sea, si sea que me dijera como que algo cortante o no me mereces cualquier cosa, la más mínima atención de cariño, significaba mucho para mí. Había personas de pronto que te decían que estaba mal, las que había la relación, por ejemplo, tu familia o amigos. Mi madre. Al inicio fue mi madre, ella lo quería, luego ya
empezó estas actitudes así. Entonces mi madre me empezaba a decir comentarios pequeñas como que cosas, ¿no? Pero después ya no se metía. ¿Y en el ámbito educativo te afectó? En el ámbito educativo, sí. Cuando conocí a Daniel, estaba empezando la universidad. Amaba la carrera que estaba estudiando, derecho. Luego, creo que poco a poco ya no me importó mucho. Lo único que me importaba era Daniel, estar con él, todo eso. Entonces, dejé la universidad, la puse en pausa, mi vida personal, dejé mis amigos, también mi familia y todo eso. Entonces, creo que sí me afectó. ¿Y fue desgastante para ti esta situación? Sí. ¿Hasta qué punto notaste que fue desgastante? ¿Tenías como algo de ansiedad, de pronto estrés, el cabello se te caía? Inseguridad. Inseguridad creo que fue lo más que me dio inseguridad hacia mi persona, si me estaba engañando, si no era suficiente para él. Siempre, al inicio era normal, luego ya me empecé a sentir insignificante. Sentía que él era demasiado para mí, que yo tal vez no llenaba sus expectativas y era por eso que él iba y venía y todo ese tiempo. Luego empecé a enojarme conmigo misma, con él, empecé a discutir, pero aunque le decía que se vaya, no quería que él se fuera. Yo siempre estaba ahí, como que rogándole, porque en serio no quería que se fuera. Entonces, creo que fue desgastante, emocional y físicamente. Bueno, Marcelo, hemos notado que ha sido muy desgastante la relación, pero ¿en qué punto tú te diste cuenta que ya no era normal y decidiste pedir ayuda? Eh, Creo que la vez que yo le rogué algunas veces, pero esa vez, en el momento en que él me mencionó que ya lo tenía harto, que esta relación iba para más, que cuando él quisiera yo iba a estar ahí para él, creo que eso me hizo entender que eso no estaba bien. Y si tú lo tuvieras al frente, aquí mismo, ¿qué pasaría? Esa es una buena pregunta. He estado yendo a terapia hace casi ya un año. Creo que estoy sanando, claro que no es de la noche a la mañana, pero creo que le diría que, aunque no fue una buena experiencia estar con él, me ayudó a superarme como persona y una etapa de mi vida que no cambiaré, no cambiará básicamente, pero la estoy superando. Creo que ya no me enojaría. Notamos un crecimiento en ti, Marcela, de verdad estamos muy contentas y por ello la importancia de la terapia, ¿no? Y nos gustaría escuchar un poco la historia de Andrea. Cuéntanos su historia. Bueno, como lo antes mencionado, ¿no? Yo he tenido problemas muy fuertes con mi familia. Bueno, para empezar, durante años, muchos años atrás, yo empezaba a pensar de que yo, o sea, mi actitud no era un problema en realidad, más bien pensaba que el problema era de las personas que me rodeaban. Eh, bueno, en este caso solía tener actitudes así agresivas, empezaba a gritar a las personas, no me gustaba que me dieran órdenes. Bueno, las personas que me quieren mucho, que me aprecian, cuando ellos empezaban a ponerme como límites, era algo tan intrigante para mí, cosa que yo no hacía lo que ellos me decían. Entonces, les digo la verdad que sí, esto me llevó a que las personas se alejen de mí, problemas con mi familia muy fuertes, a tal punto que hubo un momento que me marcó totalmente, me marcó para toda la vida. Claro, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Sí, la verdad les digo que en mi familia, el que más suele estar así como que pendiente de mí es mi padre. Sí, él me mima mucho, me da muchas cosas y cosas así, ¿no? Entonces resulta y acontece que hubo un momento donde mi padre me llamó a hablar, a conversar, porque ya estaban notando esas actitudes mías agresivas, la manera en cómo yo me comportaba, cómo respondía. Y cuando mi padre me llama a conversar, él me da a conocer y me dice, hija mía, antes de tú responderle a una persona, primero tienes que escuchar.
lo que aquella persona tiene que decirte. Entonces, en ese momento, les digo la verdad, que me alteré. Me alteré en ese momento, empecé a gritarle, a golpear la mesa, y fue algo que me porté muy mal, porque empecé a decirle cosas muy fuertes, de las cuales me arrepiento hoy en día, la verdad les digo, porque eso llegó a un momento crítico. Porque en ese momento, como les iba contando, yo salí muy histérica, azoté la puerta, me fui y recurrí a una amiga para escuchar algún consejo, más que todo para sentirme apoyada por ella. Pero no lo van a creer sinceramente, porque cuando ustedes van donde una persona esperando que esa persona te comprenda, te apoye, y tú recibas lo contrario, es algo muy fuerte. Entonces, al yo llegar donde mi amiga, fue lo contrario lo que recibí en realidad. No fue lo que yo esperaba. No querías que ella te diga que tú estabas bien en lo correcto. Sí, que ella me comprendiese a lo que yo le estaba dando a conocer, pero sin embargo, ella me dijo que no, que yo estaba lastimando en realidad a las personas que yo amo. Y cuando yo escuché eso, prácticamente me volví más histérica de lo que había llegado, porque en ese momento había tenido esa pelea con mi padre. Entonces, incluso empecé a gritarle también a ella. Le grité, le dije muchas cosas y me fui. Cosa que cuando yo estaba así caminando, meditando por la calle, recibo una llamada. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? En ese momento me llama mi hermano llorando, diciéndome que mi padre había sufrido un ataque de pánico. Y fue algo tan fuerte para mí, les digo la verdad. Entonces, al escuchar yo eso, no sabía qué hacer. Estaba con un nudo en la garganta y me volví histérica y empecé a correr. O sea, a llegar a la casa, para llegar a la casa, ¿no? Entonces, cuando llego, encuentro a mi padre acostado, postrado y muy mal, sinceramente. Entonces, me arrodillé, empecé a hablar con él y mi padre me supo decir muchas cosas que él estaba intentando querer verme bien, pero que no lo había logrado. Que no había logrado eso y que no había visto un cambio en mí y que no lo iba a lograr, porque lo había intentado de muchas maneras. Se estaba olvidando. Sí. La verdad les digo que al escuchar eso fue algo tan fuerte para mí que empecé a llorar y solo llorar. Porque llega un punto donde tú dices, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, porque como les decía anteriormente, pensaba que el problema era de las personas que me rodeaban, pero más bien no, yo era la que estaba provocándole problemas a las demás personas. En los momentos de frustración que tú tienes, ¿estás consciente de lo que estás diciendo, del impacto que puede generar en las otras personas, o es algo que sale así? No, la verdad, no es algo consciente, porque las palabras, o sea, me salen así y cuando ya me doy cuenta ya es lastimado a los demás. ¿Y ahora actualmente crees que has cambiado ya tu personalidad? Pues sí, por la razón de que estoy recibiendo ayuda profesional y esto me ha ayudado mucho en sí, a saber sobrellevar las cosas. Bueno, claro que no es fácil, pero poco a poco lo podemos ir sobrellevando. Bueno, pues a nivel psicológico vemos similitudes en estas dos historias, en el punto de que se convierte en algo que llama la atención, o sea, algo que debe ser tratado cuando es repetitivo y cuando vemos que la persona sufre y por ende hay sufrimiento de las personas que lo rodean. Otro punto clave también es el hecho de no ser consciente de lo que dicen o lo que hacen. Ellos simplemente actúan, se dejan llevar y no pueden controlar ese impulso. Ahí es la importancia de la terapia, que vemos que las dos han sido valientes para realizarlo. Es verdad, tenemos una total admiración por ustedes. Y bueno, tengo la pregunta de que si en su terapia le dieron tal vez algún tipo de trastorno ya diagnosticado. Sí, bueno, hablando por mí, sí. Lo que me supo explicar la psicóloga era que estaba pasando por un trastorno
trastorno de personalidad límite y que se llamaba POC. Bueno, en mi caso, cuando yo fui también acudí a un profesional, me dieron a conocer, bueno, con las actitudes que ya le había mencionado que tenía y todas las conductas y todo eso, me dio a conocer de que tenía el trastorno de la conducta negativista de la personalidad. Bueno, es muy admirable, ¿no? Que nos haya contado sus historias. Porque al final, detrás de cada conducta hay una historia, detrás de cada diagnóstico hay una persona, y detrás del caos siempre hay una historia que merece ser contada. Gracias por oír nuestro podcast. Sí.